Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Estamos unos días de comenzar el tramo final del mercado, la última semana, como no, la decisiva, y tenemos que hacer esta 11ª actualización, la última hora del mercado del Real Betis Balompié, para el que se espera mucho movimiento, sobre todo si se aprueba la ampliación de capital de cara a estos últimos días. Tenemos que hablar de muchas situaciones abiertas, como las de Guido, Luis Felipe, Luis Enrique y otros jugadores que podrían salir. Hablaremos, desgranaremos las claves del nuevo estadio Benito Villamarín, ya presentado oficialmente incluso en el Ayuntamiento de Sevilla, de esa ampliación de capital y su repercusión, declaraciones de Ángel Aro al respecto y otros temas, ya sabéis, de actualidad. También la salida de Juanmi a Arabia e intentar desgranar, intentar ofrecer las claves de cuáles pueden ser los movimientos en estos, ya digo, últimos días del mercado de fichajes. ¡Comenzamos! Iniciamos desgranando la actualidad, el día a día de la plantilla de Manuel Pellegrini, que después de un martes de descanso ha vuelto este miércoles a los entrenamientos. El ingeniero sufre varias bajas importantes de cara a la tercera jornada liguera en San Mamés, frente a todo un Athletic Club de Ernesto Valverde. Luis Enrique no estará, sufre una distensión muscular que le impedirá regresar hasta después del parón de selecciones. Claudio Bravo todavía arrastra molestias en el sóleo, William Carballo con esa lesión en el gemelo y en última instancia Fekir todavía recuperándose de esa grave lesión en los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda. Principales dudas también, Bartra y Bellerín, ninguno de los dos han sido inscritos todavía a esta hora del miércoles por la noche y Bartra además no se ha ejercitado este miércoles, veremos si tiene problemas físicos, así que 4 bajas seguras y esas 2 incógnitas. Antes de entrar con todo lo que atañe al mercado de fichajes, claro que tenemos que detallar todas las claves del nuevo estadio Benito Villamarín. El Consejo de Administración del club ya ha decidido cuál es el proyecto ganador y es este que estáis viendo en pantalla. Una auténtica locura, una salvajada de proyecto para diseñar el nuevo estadio Benito Villamarín, que tendrá un coste de entre 80 y 100 millones de euros. Las obras durarán las 2 próximas temporadas, desde la 2024-2025 hasta la 2025-2026, y durante esas 2 campañas el equipo de Pellegrini jugará en la Cartuja. Además, ya digamos que tiene una duración de 24 a 27 meses, o sea que se espera que para esa tercera temporada, para la 26-27, ya pueda el Betis estrenar su nuevo estadio, que tendrá zonas de todo tipo, de ocio, de restauración, zonas comerciales y estará abierto durante los 365 días del año. Ya se ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento, se están ultimando los detalles para poder utilizar esa explanada que es anexa al estadio Benito Villamarín para agrandar el estadio e incluir todas esas zonas de comercio y supondrá una fuente de ingresos súper importante de cara al futuro para el Real Betis. El estadio actual factura entre unos 40-45 millones y se estima que el nuevo puede llegar incluso a los 80-90 para el futuro, ya digo, por todos esos temas comerciales, de ocio y de restauración que tendrá este nuevo estadio. 2 años de obra, más de 60.000 personas de aforo y un coste de 80 a 100 millones de euros para el nuevo hogar de los béticos, que como habéis visto tiene una pinta espectacular. Nos metemos ahora sí de lleno con el mercado de fichajes. Comenzamos por la oficialidad de la cesión por un año sin opción de compra de Juanmi al Al Riyad de Arabia Saudí. Es un movimiento un poco extraño, pero gracias al que el Betis se ahorra 4 millones de euros. ¿Por qué razón? Porque el Al Riyad pagará 1 millón, que es lo que el Betis tenía que pagar de la amortización del futbolista, y también le pagará al jugador un contrato de 3,5 millones. Se quita por tanto el Betis su ficha completa, que era de 3 millones. 3 millones que se quita de la ficha del jugador, de su salario, más 1 que paga el Al Riyad, pues consigue ese pequeño ahorro en la masa salarial, que en este caso es importante porque el club ya sabéis los problemas que tiene en este sentido, y para este tramo final del mercado la operación de Juanmi era necesaria. Además, ya no solo por un tema económico, sino que lo deportivo apenas contaba para Pellegrini y la mejor decisión, por desgracia para ambas partes, era separar los caminos. Aún así es una cesión sin opción de compra y en principio Juanmi debe volver la temporada que viene. Le hemos visto muy emocionado en ese vídeo de despedida que ha hecho con la televisión oficial del club y ha comentado que los hasta luego también son siempre duros, visiblemente emocionado y entre lágrimas agradeciendo el cariño a la afición. Así que salida en ese extremo izquierdo en el que de momento únicamente está José Pérez y para el que Pellegrini pidió un refuerzo. Un poco más tarde nos meteremos con eso.
Comentábamos hace unos días aquí en el canal que para que hubiera más fichajes de aquí al día 1 de septiembre, el día 1 a las 11:59 de la noche finaliza este mercado de fichajes, debía haber salidas y luego la ampliación de capital, de lo que más tarde hablaremos. Pero en primera instancia, salidas. Y en este sentido tenemos actualmente 3 nombres claves, más una suma de varios que todavía no está muy claro su futuro. Pero vamos con estos 3 claves: Luis Enrique, Guido Rodríguez y Luis Felipe. El primero de ellos, el brasileño Luis Enrique, por quien el Betis ha rechazado recientemente, hace una semana, una oferta de 25 millones del Zenit de San Petersburgo. Recordemos que el Betis pagó a Fluminense 7 millones fijos con la posibilidad de llegar a 12,5, incluyendo esas variables por el 85% del pase. Y actualmente el club, que ya digo ha rechazado 25 millones, lo tasa en 30. 25 es una cifra francamente cercana, pero hasta que alguna entidad no llegue a los 30, Luis Enrique permanecerá en el club heliopolitano. En este sentido, no podemos descartar que en los próximos días llegue una oferta, ya digo, que se aproxime más o que llegue a alcanzar los 30 millones y Luis Enrique abandone el club sevillano. También ha interesado más clubes europeos, un equipo muy fuerte de Arabia Saudí, así que su salida no es que esté cercana, no es que sea inminente, pero cuando hay tantos equipos acechando y ya uno ha llegado a esos 25, claro que no lo podemos descartar. Sería la salida de Luis Enrique en estos últimos días del mercado. El brasileño es uno de los activos futuros más interesantes de la entidad, pero 30 millones, claro que son números que no puede rechazar. De Luis Enrique pasamos a Guido Rodríguez. El pivote argentino finaliza contrato en 2024, ya lo sabéis, de momento no ha renovado con el Betis y está escuchando ofertas, valorando posibles destinos a los que ir para mejorar su situación deportiva y también, como no, la económica. Recordemos que Guido llegó procedente de Club América la temporada de 2020, en ese mismo invierno de 2020, previo a la pandemia, que no ha renovado y que por supuesto no tiene una de las fichas más importantes de la plantilla. El Betis ya le ha ofrecido una renovación, quiere renovarlo desde hace bastante tiempo, anda detrás del futbolista, pero el Internacional con Argentina no ha dicho que sí a esa renovación y está valorando opciones. Vamos a ir punto por punto con el caso de Guido Rodríguez. En primera instancia, en las cifras en las que el Betis lo tasa. Comenzó el mercado de verano y el Betis lo tasaba en 20 millones incluyendo variables, una cifra que ahora, por ser la recta final del mercado y que el jugador apriete, fuerce su salida, podría reducirse hasta los 16, ya digo incluyendo variables. Obviamente no van a ser 8 más 8, pero sí posiblemente 12 más 4 o 13 más 3. Nos movemos más o menos en ese tipo de situaciones, en ese tipo de operaciones. A partir de ahí, claro que tiene clubes interesados, pero ninguno ha llegado a esas cifras. Y lo que siempre ha transmitido el club es que si Guido no encuentra una oferta importante para salir y que beneficie a todas las partes, no pondrá ningún problema para renovar, seguramente a principios de septiembre o incluso el último día del mercado y con una cláusula muy baja, algo muy similar a lo que pasó con William Carvalho la temporada pasada. Clubes que están más interesados, los equipos que han llegado a poner ofertas formales sobre la mesa: el Lyon 10 millones, rechazada por el Betis, y el Nottingham Forest triplicándole el salario a Guido, 7,5, por supuesto también ignorada, rechazada por el club verde y blanco. Cada día que pasa, Guido Rodríguez, al no tener esa oferta importante para todas las partes, está más cerca de permanecer en el Betis. Esa es la realidad. Ahora bien, hay que ser cautos porque una vez que un club satisfaga las necesidades o las pretensiones del futbolista y del club, será una operación que se cerrará posiblemente de una forma muy rápida y se le dará salida al argentino, que ya digo, de momento se niega a renovar y ha emplazado al Betis a volver a negociar esa renovación a principios de septiembre si es que no encuentra ninguna oferta interesante. Sus agentes, por supuesto, lo siguen moviendo y el Betis está a expensas de las ofertas que le lleguen y de cómo el jugador quiera afrontar su salida. El Atlético de Madrid siempre ha sonado con mucha fuerza por el argentino, pero hasta el momento su nivel económico, por cómo quiere afrontar este tramo final del mercado, en ningún caso va a llegar a las cifras que pide el Betis. De hecho, se habla incluso de una cesión o que ni siquiera llega a fichar a un 5, a un futbolista que juegue en la posición de pivote, así que la opción de Cholo Simeone y su Atleti está prácticamente descartada. Si se aprueba la ampliación de capital, el Betis gana margen salarial y se producen algunas salidas, incluso el club podría mejorarle esa oferta de renovación al argentino, a Guido. Por tanto, actualmente está más cerca de quedarse que de irse,
principalmente porque esa oferta importante hasta el momento, miércoles por la noche, no ha llegado a las oficinas del Villamarín. La tercera figura, que también tiene muchas opciones para salir del Betis, es Luis Felipe, por quien el club ha rechazado también muy recientemente una oferta de 15 millones del Nottingham Forest. El Betis pide 20 millones por el central ítalo-brasileño, que llegó libre, tiene un cartel importante y unas condiciones para convertirse en un central de primera talla. Sonó con mucha fuerza el West Ham, que finalmente ha pagado 20 millones, pero no por Luis Felipe, sino por el central griego Mavropanos, hace también prácticamente unas horas. Así que en este sentido, los agentes continúan en Sevilla, continúan moviendo al jugador, escuchando ofertas, valorando opciones, pero tampoco sin algo en firme y sin algo contundente que pueda hacer pensar que su salida, la de Luis Felipe, es un tema inminente. Habrá que esperar, pero ya digo, se sigue trabajando para encontrar una buena oferta por Luis Felipe por parte del club y por parte de sus agentes. Si finalmente no llega, el jugador, ya lo sabéis, está encantado en Sevilla, en Heliópolis, en el Betis y no tiene por supuestísimo problema alguno en continuar. Pero si llega una oferta interesante que digamos, interese o que sea aprobada por ambas partes, Luis Felipe es otro de los jugadores llamados a salir y en los que se trabaja para que esa oferta de 20 millones pueda llegar finalmente. Antes de adentrarnos con el tema fichajes, comentar una circunstancia o una anécdota respecto a Sergi Altimira. Según Sport, el Barça contactó con el entorno del centrocampista catalán en la segunda semana de agosto para frenar su fichaje por el Betis. El jugador declinó esta posibilidad de fichar por el Barça y digamos que se volvió a reafirmar en su palabra de realizar su fichaje por el Betis, que acabó pagando los 2 millones de su cláusula, 1,4 al club y esos 600.000 al futbolista. Así que el Barça siempre ha manejado muy buenos informes sobre este futbolista. De hecho, ya cuando estaba en el Sabadell le intentó repescar para el Barça B, o sea que de cara al futuro podría ser una opción interesante. De momento, claro que continúa en el Betis, debe debutar, esperemos, en próximas citas y a ver si rompe el futbolista que todos confían, principalmente Ramón Planes, que puede llegar a ser. En última instancia, vamos a desgranar todas las claves de este tramo final de mercado y las circunstancias que se deben producir para que lleguen fichajes al Betis. Lo comentamos también hace unos días. Es necesario que se produzcan salidas, posiblemente en plural, pero veremos qué tipo de ofertas acaban llegando y que se apruebe la ampliación de capital. Lo confirmaba el otro día Ángel Aro. La ampliación de capital ayudaría al Betis en cierta medida a aligerar masa salarial, o mejor dicho, a tener un mayor margen salarial para afrontar diferentes operaciones. A partir de aquí, el club maneja una extensísima lista de futbolistas a por los que ir en este tramo final del mercado. Es lo que se viene trabajando durante las últimas 2 semanas en las que apenas ha habido movimiento de fichajes más allá de lo de Altimira. Por lo tanto, es necesario, ya digo, salidas, ampliación de capital y en la última semana, dependiendo de la situación de todos estos futbolistas, se irá a por uno o a por otro, con la principal intención de reforzar el extremo y la media punta. Todo esto sujeto, ya digo, antes, mucho antes, en esta semana, a la ampliación de capital y en los próximos días, fin de semana e inicio de la semana que viene, a salidas. Si eso se llega a dar, va a ser una posible última semana de mercado hasta el viernes que viene auténticamente frenética, con marchas y también con llegadas. Por ejemplo, tema Abde, parece que se ha enfriado porque según informan desde Barcelona y también Fabrizio Romano, el Barça ha decidido que el futbolista se quede. Xavi confía en él y el jugador, claro, que ve con buenos ojos quedarse en el Barça. Si salía, tenía como primera opción el Betis y ahí seguramente su fichaje hubiera fructificado. En estas últimas semanas, el Barça decide que el jugador se queda, por tanto, si esto es cierto, es un nombre que el Betis debe tachar de la lista. Es uno que tacha, pero sigue teniendo una muy extensa. Ya digo, como con Lo Celso, Alexis Salemaker, que también ha sonado en las últimas horas, y otros jugadores para reforzar, insisto, la parcela atacante. ¿Quién vendrá? Dependerá, ya digo, insisto, la situación de estos futbolistas, los que más esfuerzos hagan por venir, quienes más presionen a sus clubes, quienes no estén contentos en sus equipos, los agentes que aprieten, y a partir de esas situaciones, de ese tipo de movimientos en las últimas horas, el Betis aprovechará para firmar a unos o a otros. Pero para eso
antes, salidas y ampliación de capital. Respecto a las salidas, no tienen por qué ser concretamente los que hemos comentado: Guido, Luis Felipe, Luis Enrique. No descartaría en absoluto salida de futbolistas como Paul, William José, el propio Aitor Rival, incluso Juan Miranda, no por supuesto de todos, pero sí de alguno de ellos que complemente a otra marcha más importante como puede ser la de Luis Felipe o la de Luis Enrique, los temas que hemos dicho. Así que claras incógnitas de cara a este último tramo final del mercado, porque depende de las ofertas que lleguen y de la ampliación de capital, unos futbolistas de un nivel o de otro pueden llegar en la última semana. Hasta aquí el vídeo de hoy. Se aproximan unas últimas horas de mercado estival probablemente frenéticas, y aquí en el canal, ya sabéis, tenemos para contar absolutamente todos los detalles de lo que vaya sucediendo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre digo, dejadlo like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.